Bien, señores, en este día especial, Día de la Constitución de la República, 6 de noviembre, 181 años hace que ese grupo de dominicanos decidieran construir su patria propia, libre, soberana e independiente. Pero falta mucho por hacer, como dijo un hombre. Bueno, vamos a pasar ahora al comentario del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Ustedes saben que ya hemos adoptado esta modalidad siempre sobre temas de interés. Adelante, Héctor. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días a los amigos oyentes y televidentes de nuestro programa. En el día de ayer, en los Estados Unidos se realizaron elecciones parciales. Se hizo elecciones para escoger los gobernadores de New Jersey, del estado de Virginia y el alcalde de Nueva York. Y en California, entonces, se hizo un referéndum para modificar el mapa legislativo. El mapa legislativo para modificar los distritos donde se eligen los legisladores, con lo cual, de acuerdo a esa modificación que se aprobó en el día de ayer en las elecciones, en el plebiscito que se hizo en California, los demócratas podrían en las elecciones que vienen tener 5 escaños más en el Congreso, porque se hizo una redistribución de los distritos para la elección de los legisladores. Todas esas elecciones las ganaron los demócratas. Los demócratas, que fue el partido que Donald Trump derrotó humillantemente en las elecciones hace un año, en las elecciones de noviembre del año pasado. ¿Por qué ganan los demócratas esas elecciones parciales y el plebiscito de California? Yo pienso que hay 3 elementos que influyeron decisivamente en ese triunfo de los demócratas. Y es bueno que nosotros los analicemos aquí en la República Dominicana, porque nosotros vivimos poniendo ejemplos en cada ocasión de lo que ocurre en los Estados Unidos. Siempre nos estamos comparando en ese aspecto, y además porque los Estados Unidos es el vecino que más dominicanos alberga. Hay más de 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos que viven y envían remesas a la República Dominicana y están en un intercambio permanente con nuestro país. Fíjense ustedes, para mí el factor fundamental fue la economía. La economía. Ustedes recuerdan aquel debate de Clinton en la década del 90, cuando su oponente argumentaba una serie de cosas y él lo corrigió diciéndole: es la economía, estúpido. Es la economía la que decide las elecciones en los Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo. La economía, porque la gente siente por el bolsillo. Si le suben los productos de consumo, la gente no está contenta y lo expresa en las elecciones con su voto. Entonces, en los Estados Unidos se produjo, después de la subida de Clinton, un proceso inflacionario influido fundamentalmente por la subida de los aranceles que hizo Donald Trump. Al subir los aranceles, los productos de importación se encarecieron en los Estados Unidos, y los Estados Unidos es un país donde las importaciones son fundamentales por el hecho de que muchas de las empresas productoras industriales de los Estados Unidos han salido a producir a otros países, sobre todo a Asia, al vecino México y a los países latinoamericanos. Entonces esas empresas, al entrar su producto al mercado americano, pues sufren se le puso un impuesto en los aranceles, y entonces eso aumentó de precio la canasta básica de ese país. Ese es un factor importante. Otro factor importante y decisivo en esas elecciones fue el asunto del cierre del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, tiene ahora 36 días de cierre porque el Congreso no aprueba el presupuesto que envió el presidente Trump. Al estar cerrado, entonces muchos renglones de la economía no reciben los recursos del Estado necesarios. Y también los emolumentos, los sueldos. Por ejemplo, ustedes ven ahora la huelga de los controladores aéreos, y es porque no están recibiendo los sueldos. Ya va para 3 quincenas que los empleados de ciertos sectores de los Estados Unidos no reciben su sueldo. Entonces toda esa gente descontenta fue a votar a las urnas en el día de ayer. ¿Y cómo iba a ser su voto? Contrario a quien preside el gobierno. Entonces el factor Donald Trump fue decisivo en esas elecciones. Otro elemento importante:
el asunto migratorio, sobre todo en la ciudad de Nueva York, donde un joven, ¿verdad? Zohran Mamdani, que se hizo ciudadano norteamericano hace apenas, en el 2018, hace apenas 7 años que ese señor es nacionalizado norteamericano, porque él nació en África. Él nació en África y fue a los Estados Unidos a los 7 años y se nacionalizó en el 2018. Y ha sido una revelación. 34 años de edad, el alcalde más joven de toda la historia de Nueva York, gana las elecciones. ¿Cuál es el factor fundamental? La inmigración. Nueva York es una ciudad de inmigrantes. Incluso el propio Donald Trump es un inmigrante en Nueva York. Y Mamdani, un inmigrante en Nueva York. Entonces enarboló ese ejército de inmigrantes afectado por las acciones del gobierno en contra de los inmigrantes. En Nueva York tuvo un efecto fundamental, como lo tuvo también en California por el asunto de Los Ángeles, donde se han dado muchos enfrentamientos ahí con el organismo, el equivalente a migración de aquí, que es el ICE. Enfrentamientos con la ciudadanía, pidiéndole los documentos y esas cosas, y había un ambiente, un caldo de cultivo favorable para votar en contra de la administración de Trump. Entonces el factor Donald Trump influyó con esos 3 factores: la parte económica, el cierre del gobierno, que aunque Donald Trump le echa la culpa a los demócratas, a los congresistas del demócrata, sin embargo, quien está gobernando es Donald Trump. Entonces eso se le pegó a él, ese FAO. Y el otro elemento que es la inmigración. Entonces esos 3 elementos fueron fundamentales para ese resultado. Ese resultado electoral puede reflejarse o prolongarse o repetirse en las elecciones de medio término que se van a celebrar en los Estados Unidos en noviembre del año que viene, 2026. Y si eso ocurre, es casi seguro que en las elecciones del 2028 vendrá una nueva administración en ese país. Entonces, el factor económico es fundamental. Aquí nosotros siempre hemos repetido en el programa que el alza que ha experimentado la canasta básica en la República Dominicana, que está muy por encima del salario mínimo que ganan los empleados, puede ser un factor decisivo en el proceso electoral que se avecina. Por eso hemos alertado al gobierno en el sentido de que hay 12 o 13 productos de la canasta básica, productos alimenticios que consume el dominicano, que no pueden dejarse que suban, que tienen que mantenerse en precios razonables, aún sea con subsidios del gobierno, para evitar que ese descontento, ese caldo de cultivo se traslade al proceso electoral, como ahora ocurrió en las elecciones de los Estados Unidos. La canasta básica alta es un elemento fundamental para que las personas manifiesten descontento en las urnas con los gobiernos de turno y dar resultados adversos a los partidos oficialistas. Así es que ahí está la experiencia de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y retornamos, Miguel.